Y estamos en comunicación en este momento con el doctor Pablo Cosiner, diputado de la Nación. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Doctor, la noticia se hizo sentir en los últimos días de un recorte importante para las asignaciones en Salta. Sabemos que usted se ha pronunciado acerca de esto. Sí, bueno, nosotros ya presentamos un proyecto de ley ayer planteando la derogación del decreto que firmara el Gobierno Nacional por el cual se disminuyen las asignaciones familiares de un número determinado de departamentos y zonas de la Argentina y que claramente perjudican a nuestra provincia en 35.000 titulares de asignaciones de los departamentos San Antonio de los Cobres, Orán, San Martín, Santa Victoria, Rivadavia, que habían sido generados oportunamente con un criterio de igualdad de oportunidades y de cerrar brecha de desarrollo, ¿no? Había zonas desfavorables, que le llaman de esa manera, o zonas especiales que necesitan mucho más apoyo para el desarrollo, que tenían criterios diferenciales para las asignaciones. Bueno, eso cae con este decreto. Nosotros creemos que es una situación muy injusta, porque en la Argentina todavía existen muchas diferencias de los niveles de desarrollo, y derogar este criterio diferencial perjudica a muchísimos salteños. Doctor, estamos hablando de una asignación para zonas desfavorables y en este caso afectando a más de 35.000 personas. ¿Qué es lo que pasa con el Gobierno Nacional, doctor? Me parece que las graves dificultades que está viviendo el país desde el punto de vista económico, la necesidad de que el gobierno modifique parte de la ejecución de su presupuesto y su gasto fiscal, lo lleva a tomar una serie de medidas que me parece que no están lo suficientemente ni razonadas ni justificadas. Obviamente que es importante que un país cuando gasta su presupuesto tenga que ver con los niveles de ingresos que tiene, pero el problema es que cuando vos definís recortes y pensás que esos recortes lo tienen que pagar los sectores más desprotegidos, Claro. Generar condiciones de injusticia. Bueno, lo que está pasando es eso, y el gobierno me parece que está entrando en una etapa de pérdida de sensibilidad, ¿no? Y me parece que se está encerrando cada vez más en sí mismo, que se está generando su propio relato y no está asumiendo una realidad que está siendo cada vez más dificultosa. Esta tarde me tocó compartir una reunión con ministros de trabajo de distintas provincias y el común denominador era la pérdida de empleo, la crisis de la pequeña y mediana empresa, las dificultades para sostener empleo, la caída de programas que tendían a sostener empleo. Entonces la situación se está poniendo cada vez más dificultosa. Usted lo menciona muy bien, o sea, el Gobierno Nacional está hoy afectando a los más necesitados. Creo que aún esa política que han mantenido en diferentes ocasiones está jugando realmente en contra para el más necesitado. Mira, fundamentalmente es un gobierno que ha llegado con la legitimidad de los votos, prometiéndole a los argentinos que lo acompañaron un cambio para mejor, y creo que ese cambio, no creo, estoy seguro que no se lo ve, que la Argentina no está transitando una situación de mejoría y que está entrando en una situación de crisis muy preocupante. Lo mismo que me decían hoy el ministro de Trabajo. La semana pasada estuvimos con la Cámara Regional de la Producción en Salta. Todos los sectores de la producción que tienen que ver con economías regionales planteaban lo mismo, la imposibilidad de pagar las tarifas, lo que representa el gasto del combustible, la caída del mercado interno, esto quiere decir la caída de la capacidad del salario de los trabajadores, hace que también las economías regionales se vean perjudicadas, cómo ha caído el padrón de actividad comercial, la cantidad de locales uno ve en alquiler que antes representaban pequeños y medianos negocios. Totalmente. Mire, sacándolo un poco de este tema, ya volvemos a pero ayer hablábamos con representantes de pequeños agropecuarios de los valles calchaquíes, representando a 250 familias, doctor.
que hoy con esto del monotributo, que ya no pueden estar en ese monotributo social, sino que los pasan de categoría, están perdiendo su fuente laboral, por lo que han trabajado toda la vida. Y le preguntábamos a estos productores y decían, nunca nos había pasado en un gobierno que nos hagan esto, tener que darnos de baja en el monotributo, no vamos a contar con jubilación, no podemos venderle, porque al productor va a venir a querer comprar y no tenemos una factura para darle. ¿Por qué pegarle a la gente más vulnerable en esto, doctor? Eso es lo que me llama a mí la atención, realmente de una forma que me pone la piel de gallina. He escuchado ayer a estas 250 familias, no sabemos de qué vamos a vivir ahora. Bueno, es lo que yo te decía de las economías regionales. Nosotros creemos que el gobierno tiene que, digamos, ¿hay salida a esto? Sí, claro que la hay. Claro. El problema es que necesita el gobierno pegar un volantazo hacia la economía real. Hoy ustedes como periodistas saben que los principales titulares pasan por la tasa de interés, el valor del dólar, el valor de los debates. Y la mayoría de los argentinos, fundamentalmente en el interior, no se manejan con esos parámetros. Claro. Entonces, en la medida que el gobierno siga gobernando para los sectores de las economías financieras y no de la economía real, la cosa se complica. El gobierno tiene que dar vuelta y empezar a tener políticas para el sector productivo, para la industria, para el comercio, para el desarrollo de las economías regionales, apostar al crecimiento. El Estado se ha retirado de la regulación de la actividad económica. La iniciativa privada es muy importante, pero el problema es que si vos dependés solamente de la iniciativa privada en la etapa de crisis y el Estado se retira de acompañar a los sectores más vulnerables, dejás desprotegido a gran parte de los sectores de la comunidad. Entonces, bueno, ahí creo que es la grave dificultad de un gobierno que, vuelvo a decir, sí, y no es un dato menor, llegó al gobierno prometiendo un cambio para los argentinos y cuando ese cambio no se está dando. Las palabras del gobernador fueron contundentes, ¿no? Dijo, se genera más centralización, en definitiva, porque se olvida del interior del país. Sí, porque si vos tenías, el gobernador hacía referencia al tema de las asignaciones familiares, sí, si vos tenías justamente criterios diferenciales que le daban a determinadas zonas del interior algún tipo de diferencial, y vos se lo quitas, lo que lográs es mayor centralidad en la política económica. Doctor, ¿cuál es el proceso ahora, digamos? Se busca dejar sin efecto este decreto, pero ¿cómo es el proceso legal? Explíquenos. Mira, nosotros mañana tenemos una reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, en el Congreso, se lo vamos a plantear, ojalá que el gobierno dé marcha atrás. Sería importante que los legisladores nacionales del oficialismo, de Salta y del resto de las provincias, perjudicadas nos acompañen y que vea el gobierno que no es un planteo solamente nuestro porque somos peronistas, somos de la oposición, sino que todos los signos políticos que tengan que ver con el interior del país lo planteen para que nosotros no tengamos que avanzar en una derogación del Congreso, en un trámite mucho más lento y que el gobierno pueda dar marcha atrás rápidamente. Ojalá que de la reunión de mañana con el jefe de gabinete Marcos Peña pueda surgir de que el gobierno dé marcha atrás voluntariamente en este decreto, si no, bueno, tendremos que plantear en comisión, tratar de sacarle dictamen al proyecto, sacar la sesión, luego aprobar por diputados, luego que vaya a senador. El trámite es mucho más lento y esto se necesita resolver de manera inmediata. Seguro. Doctor, agradecemos su tiempo con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches.